Hay una pregunta que creo que, de una forma u otra, a todos nos ha rondado la cabeza alguna vez. Ajá. ¿Cómo aprendió a hablar la primera persona? Es que parece una pregunta de niños, pero en cuanto te paras a pensarla un segundo, te explota la cabeza. Totalmente. Si el lenguaje se aprende, si se transmite, ¿quién fue el primer maestro? Es un círculo vicioso. Es una paradoja en toda regla, sí. De hecho, el pensador Wilhelm von Humboldt ya la formuló hace casi 200 años, y su razonamiento era demoledor. A ver, Decía que para poder hablar, para usar el lenguaje, una persona ya tiene que ser plenamente humana, pero, a la vez, el salto de animal a humano parece que requiere precisamente el lenguaje. es el clásico problema del huevo y la gallina, pero a una escala, a una escala existencial. Desde un punto de vista evolutivo, es un nudo gordiano. Exacto. Pues precisamente a desenredar ese nudo, o por lo menos a intentarlo, vamos a dedicar el análisis de hoy. Tenemos un texto fascinante de Arthur C. Custance que se mete de lleno en esa pregunta imposible. Y es valiente, porque no es un tema fácil. Para nada. Y el reto que nos planteamos es desentrañar sus argumentos, que de verdad que no se quedan en la superficie. El texto desafía la explicación evolutiva de siempre y propone una alternativa, que se apoya en cómo funciona de verdad el lenguaje. La idea más extendida, sobre todo después de Darwin, era bastante intuitiva, ¿no? El habla humana tuvo que evolucionar a partir de algo más simple. Claro, una progresión. Eso es. Se imaginaba un camino lineal, desde los gruñidos de los animales pasando por un estadio intermedio, hasta llegar a lo nuestro. Y lógicamente se pensó que ese eslabón perdido lingüístico estaría en las lenguas de las tribus que se consideraban primitivas. Era una suposición lógica, para la época, casi inevitable. Si la tecnología de un pueblo parece simple, su lenguaje también debería serlo. Pero aquí es donde la investigación de campo, la de verdad, se topó con una sorpresa. Monumental. Ya. El texto de Custance lo deja clarísimo. Cuando los lingüistas dejaron los despachos y se fueron a vivir con esta gente, lo que encontraron dinamitó por completo esa idea. Espera. ¿Me estás diciendo que en lugar de un lenguaje simple, como un protohumano, encontraron algo más complicado que lo nuestro? Exactamente. Descubrieron que esas lenguas, lejos de ser simples, eran de una sofisticación, de una complejidad estructural asombrosa. ¿Por ejemplo? Pues el autor menciona las lenguas de los Klamath en Oregón, la de los navajos, las de los aborígenes australianos, todas con sistemas gramaticales y una riqueza que desafían cualquier idea de primitivismo. O sea que, de simples, nada. Nada. De hecho, el texto da cifras de vocabulario que son para quedarse boquiabierto. La lengua zulú, unas 17.000 palabras. La Dakota, 19.000. Y el náhuatl, la lengua de los aztecas, llega a las 27.000. Un momento. 27.000 palabras. El texto también menciona, para que nos hagamos una idea, que el vocabulario de Shakespeare se estima en unas 20.000. Ahí está. Esto rompe por completo la idea de progreso lineal en el lenguaje. Es totalmente contraintuitivo. Sugiere que el lenguaje no sigue la misma flecha del tiempo que la tecnología. Es que es así. Este hallazgo fue tan chocante que llevó a antropólogos como Clyde Claxon a formular una observación que pone todo el paradigma patas arriba. Y cito casi de memoria del texto. A ver. En contraste con el curso general de la evolución cultural, los lenguajes van de complejos a simples, no al revés. O sea que se van simplificando con el tiempo. Parece que esa es la tendencia natural, a perder declinaciones, a fusionar conceptos, a simplificar su estructura. El texto pone un ejemplo para ilustrar esto que es. Es que es alucinante. Habla de la lengua de los Bakairi, una tribu de Brasil. Sí. Resulta que tienen un nombre específico para cada especie de loro y para cada tipo de palmera, pero no tienen una palabra genérica para decir loro o palmera. Y eso es crucial. Su realidad no está organizada en categorías abstractas como la nuestra, sino en una colección inmensa de detalles concretos. El autor lo describe como ahogarse bajo la abundancia del material. No es que su lenguaje sea pobre, es que es excesivamente rico en detalles. Exacto. Su mente no funciona buscando el patrón general, sino registrando cada cosa individual. ¿Y esto qué implicaciones tiene para su forma de pensar? ¿Significa que no pueden conceptualizar el loro como una idea? Es que me cuesta imaginarlo. Para nosotros, agrupar es la base de todo. Significa que su forma de pensar es radicalmente diferente, mucho más anclada en la percepción directa.
El texto da otros ejemplos en la misma línea. Ajá. El árabe, que se cita que tiene unos 5 o 6.000 términos para un camello, según su edad, su color, su estado. O las lenguas inuit, con muchísimos nombres para la nieve, dependiendo de si cae, si está en el suelo, si es dura, si es blanda, pero sin una sola palabra para nieve en general. No es pensamiento simple. Es otra forma de inteligencia, una atención al detalle que quizá nosotros hemos perdido en favor de la abstracción. Totalmente. Vale, si la complejidad no es la barrera, y de hecho parece que los lenguajes antiguos eran más complejos, entonces la diferencia tiene que estar en otro sitio. ¿Qué es lo que hace nuestra habla distinta del ladrido de un perro o el chillido de un chimpancé? Porque evidentemente hay una frontera. Ahí es donde el texto introduce una distinción filosófica que es la clave de todo. Viene de George Herbert Mead, y es la diferencia entre signos y símbolos. Signos y símbolos. Los animales, según esta teoría, emiten signos. Y un signo es una expresión involuntaria directa de un estado interno. El gemido de un perro que espera la comida no es deliberado. No es que el perro piense, voy a hacer este sonido para que me den de comer. No. Es la emoción la que se expresa a través de él. Exacto. Es un reflejo, una extensión de su estado emocional. Entonces, la clave no es la complejidad del sonido, sino la conciencia que hay detrás. El darte cuenta de que si hago este ruido, consigo esto otro. Justo. Eso es un símbolo. Los humanos usamos símbolos. Según el texto, un niño empieza a hablar de verdad no cuando imita sonidos, sino en ese momento mágico en que descubre que puede producir un sonido a voluntad para representar una idea que él mismo entiende. Entiendo. Cuando un niño llora, no porque le duela algo, sino para llamar la atención de su madre, ese llanto ha dejado de ser un signo, se ha convertido en un símbolo. Hay una intención. Es una distinción sutil, pero fundamental. Y el texto añade otra capa, ¿verdad? La idea del lenguaje proposicional. Sí, del filósofo Ernst Cassirer. Él distingue entre lenguaje emocional y proposicional. En cambio, el lenguaje humano es proposicional. Podemos hacer afirmaciones sobre el mundo, describir objetos de forma objetiva, sin que importen nuestras emociones hacia ellos. El texto lo ilustra con el famoso ejemplo del chimpancé y el plátano, que me parece clarísimo. Efectivamente. Cita al investigador Wolfgang Köhler, que pasó años estudiando a los chimpancés. Y su conclusión es demoledora. Sus sonidos y gestos nunca designan ni describen objetos. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues que un chimpancé puede mostrar una rabia enorme si le quitas un plátano. Puede expresar su emoción, pero no puede decir nada acerca del plátano. No puede decir, el plátano es amarillo o dame el plátano de ayer. No puede separar el objeto de su emoción. Esa es la verdadera frontera infranqueable, según el texto. Entendido. El lenguaje humano es simbólico y proposicional. Pero eso choca con la idea que muchos tenemos de que hablar es algo innato, casi un instinto. El texto, sin embargo, parece ir en una dirección completamente distinta, ¿no? Y lo hace con unos ejemplos durísimos. Totalmente. El texto se dedica a desmontar esa idea de que el habla es instintiva, algo que está en los genes y que simplemente se activa. Y lo hace analizando los casos de los llamados niños ferales. Niños salvajes. Sí, niños que han crecido en total aislamiento de la sociedad humana. Y el hecho incontestable es que, sin excepción, cuando se les ha encontrado, no hablaban. El argumento del autor es que si el lenguaje fuera un instinto como llorar o mamar, debería surgir de alguna manera. Pero no lo hace. Claro. Pero la objeción obvia sería, bueno, que no hablaban porque estaban solos. ¿Con quién iban a hablar? Es la objeción lógica, sí. Y el texto la aborda de frente. Destaca un caso que, para el autor, anula ese argumento por completo. El de Amala y Kamala. Las niñas de la India. Exacto. Encontradas en 1920. Habían crecido juntas en una guarida de lobos. Aisladas del mundo, pero en mutua compañía. Tenían un cerebro humano y la compañía de otro ser humano. Eran las condiciones mínimas para que, si el lenguaje fuera algo latente, surgiera. Y surgió. Ni siquiera un atisbo de comunicación propia entre ellas. No, nada. No desarrollaron ningún tipo de lenguaje, ni recordado ni inventado. Se comunicaban con gestos y sonidos, pero a nivel de signos, como animales. Uf. Esto lleva al autor a una conclusión clave. El lenguaje no surge espontáneamente. Ni un cerebro humano ni la compañía de otros son suficientes. Se necesita algo más. El texto lo llama una chispa.
Una chispa que debe venir de alguien que ya habla. Exacto. Alguien tiene que iniciar el proceso desde fuera. Y esa idea de la chispa, de una iniciación externa, se ilustra en el texto de una manera que a mí personalmente me ha dejado sin palabras. Lo hace a través de dos casos de personas que carecían de los sentidos que más asociamos con el lenguaje, la vista y el oído. Helen Keller y Laura Bridgman. La historia de Helen Keller es el corazón del texto. El autor relata ese momento clave con su maestra, Anne Sullivan. Helen se había quedado ciega y sorda con 19 meses y vivía en un mundo oscuro, silencioso, sin conceptos. Miss Sullivan intentaba enseñarle el alfabeto manual, pero Helen solo la imitaba, ¿no? Sí, como un juego de dedos, sin entender la conexión entre el signo y la realidad. Hasta el famoso momento en la bomba de agua. Es una escena casi de película. Lo es. Un día están en el jardín junto a la bomba. Miss Sullivan pone una mano de Helen bajo el chorro de agua fría y a la vez, en la otra mano, le deletrea agua. A-G-U-A. Primero despacio, luego deprisa. ¿Y ahí? Y en ese instante, la combinación de la sensación física, real, del agua fría, con el patrón abstracto de las letras en su otra mano, provocó una explosión en su cerebro. Una conexión. Una epifanía. El momento en que el universo adquiere significado. Totalmente. La propia maestra lo describe en sus cartas, que se citan en el texto. Una nueva luz iluminó su rostro. Helen dejó caer el tazón, paralizada. En ese instante, comprendió. Entendió que A-Gu-A no era un juego. Era el nombre de esa cosa fría que corría por su mano. Entendió que las cosas tienen nombre. Es que es difícil siquiera imaginar cómo sería el mundo sin esa llave. Vivir en un universo de sensaciones puras, pero sin nombres, sin poder separar el yo de lo otro. Ajá. Las propias palabras de Helen Keller, que también se citan, son pura poesía. Dice: aquella palabra viviente despertó mi alma, le dio luz, esperanza, gozo, la liberó. Habla del lenguaje como la herramienta que literalmente construyó su conciencia. Y lo que pasó justo después es fundamental para el argumento. Helen desarrolló lo que se describe como un hambre de nombres. Corría de un objeto a otro, tocándolo y exigiendo que le deletrearan su nombre. La bomba, el jardín, la propia maestra. En cuestión de horas aprendió 30 palabras nuevas. La chispa había prendido. Totalmente. Esto conecta directamente con lo que vemos en cualquier niño. Llega ese momento, sobre los 2 años, en que empiezan a señalar todo y a preguntar ¿qué es eso? Es esa misma explosión, esa misma hambre de nombres. Claro. El texto dice que es el momento en que sus percepciones se cristalizan alrededor del nombre como un centro fijo. Es como si el mundo, que era un flujo de sensaciones, de repente se ordenara. Y el texto menciona brevemente el caso de Laura Bridgman, anterior a Helen Keller, pero hay un detalle sobre ella que demuestra una comprensión del lenguaje increíblemente profunda. Ah, sí. Su maestra, Miss Drew, se casó y cambió su apellido a Morton. Cuando le escribió una carta a Laura firmando con el nombre antiguo, Laura se disgustó. Le dijo que ahora tendría que encontrar un sonido nuevo para ella, porque Miss Drew no podía ser lo mismo que la señora Morton. Eso es alucinante. No es solo que las cosas tengan nombres, es que los nombres son convenciones que representan una identidad. Entendió que el nombre no estaba soldado a la persona, sino a su rol, a su identidad. Es un nivel de pensamiento simbólico increíble. Para alguien que partía de cero. Bien, si unimos todas las piezas que el texto ha ido poniendo sobre la mesa. Por un lado, los lenguajes son complejos desde el principio. Por otro, son simbólicos, no solo emocionales. Y, lo más importante, no es un instinto, necesita un iniciador, esa chispa. Ajá. Todo esto nos devuelve, con más fuerza si cabe, a la pregunta del principio. Si el primer ser humano no pudo inventarlo por sí mismo, ¿quién le enseñó? Y aquí es donde el autor, después de haber explorado las otras vías, presenta la conclusión a la que le lleva su razonamiento. Argumenta que la única explicación que, para él, encaja con todas estas piezas sin dejar cabos sueltos es la que se encuentra en el relato del Génesis. La explicación bíblica. El texto nos lleva hasta allí. Sí, el autor señala que, en esa narración, Dios es el primer hablante. El lenguaje no surge de la materia, la precede. La creación se articula alrededor de la frase «y dijo Dios». Claro.
Y después el texto destaca cómo el relato enfatiza el acto de nombrar. No solo crea las cosas, les da nombre. Dios nombra el día, la noche, los cielos, la tierra. Es como el proceso de Helen Keller, pero a escala cósmica. La realidad se constituye a través del nombre. La palabra de Miss Sullivan sobre el agua es análoga a la palabra de Dios sobre la luz. Esa es exactamente la conexión que establece el autor. Y el siguiente paso de la narración es, para él, la clave. Después de que Dios ha nombrado los elementos del mundo, le encomienda a Adán una tarea: nombrar a los animales. Que no es una tarea trivial, por lo que veo. No es un mero ejercicio de vocabulario, es el momento en que Adán, al ejercer esa capacidad única de nombrar, de crear símbolos, consolida su propia humanidad. Entonces, en esta visión, el acto de nombrar a los animales es cuando se activa su propia conciencia, al usar esa herramienta que le han dado. Precisamente, es la aplicación práctica de la chispa que ha recibido. Y al hacerlo, según el texto, Adán se da cuenta de dos cosas. Primero, consolida su dominio del lenguaje. Y segundo, y esto es muy profundo, al nombrar a todas las criaturas y no encontrar ninguna como él, ninguna capaz de responderle, reconoce su propia singularidad y su soledad. O sea que el acto de nombrar define el mundo exterior, pero también define al que nombra. Permite la autoconciencia. Exacto. El autor concluye que para que este proceso se iniciara en el primer ser humano, tuvo que haber un primer hablante que no fuera humano. ¿Dios? Esa es la conclusión final del texto. Desde una perspectiva puramente científica, el texto nos deja con un misterio. El autor es claro en que las explicaciones evolutivas, a su juicio, no logran responder a estas preguntas. No explican esa chispa inicial. De hecho, cita a la filósofa Susan Langer, que dice que el problema del origen del lenguaje es tan desconcertante que ya no se considera respetable en ciertos círculos académicos. Es un problema que se prefiere no tocar. Y resume muy bien el dilema científico con una cita de otro investigador, Roger Brown. Él dice básicamente que las circunstancias del origen del lenguaje son una combinación que no podemos replicar. Claro. Tenemos sociedades con lenguaje y ahí se desarrolla sin problema. Y tenemos animales sin lenguaje. Pero no conocemos ninguna sociedad humana que carezca de lenguaje para estudiar cómo se originó desde cero. Es un evento único y repetible. El texto de Custans, por supuesto, nos ofrece su respuesta, basada en la revelación. Pero independientemente de si se acepta o no su conclusión, toda esta exploración nos deja con una idea muy potente para reflexionar, ¿no te parece? Sin duda. El planteamiento final con el que nos podemos quedar es este. La capacidad humana para el lenguaje no es solo una herramienta más de comunicación, como el ladrido de un perro. Es algo de una naturaleza completamente diferente. Es la capacidad de crear símbolos, de pensar en abstracto, Exacto. de conectar un sonido arbitrario con una esencia, con una idea. Y más allá de la pregunta sobre su origen, que quizá nunca resolvamos, la pregunta que nos devuelve este análisis es: ¿qué nos dice esta capacidad absolutamente única sobre la naturaleza de nuestra propia conciencia?